Buenas tardes para todos. Es una gran bendición estar hoy nuevamente con ustedes acá. Les agradezco Buenas tardes. por sus Qué oraciones. alegría. ¿Cómo sigue? Ahí vamos a recuperación de la mano del Señor y gracias a Dios que me permite estar sentada con ustedes. Ay, yo la llamé anoche, yo preocupada, yo cómo habrá salido. Bien, bien, gracias al Señor. De verdad, muchas gracias por sus oraciones. Martica, qué alegría tenerte otra vez aquí. Mi Esita, mi Dani. Dios me la bendiga. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, ahí para Martica que no estuvo con nosotros, pero para que veas, ahí en el grupo de Sal y Luz a las Naciones pusimos la declaración de fe. Ahí pusimos cada puntico y por qué lo hacemos, en qué creemos, que eso es importante que cada una de las personas que se reúnen con nosotros pues sepa. Entonces, para que por favor le eches una mirada, también mandamos un cuestionario, porque aquí tenemos personas que ya llevan tiempo en el ministerio, como es tu caso, y pues Dios necesita muchas manos para trabajar, no nos podemos quedar sentados, hay mucho por hacer. Entonces, todas las manos son bienvenidas, y Brigitte y Andresito, que también nos contestaron en esa línea, sí, pues a ellos toca capacitarlos porque llevan menos tiempo, pero será en lo que ellos desarrollarán su ministerio más adelante, después de prepararlos un poco. Nubiecita tiene la misión de discipular, tenemos 3 para discipular, ahí está Dani, que lleva un año con nosotros, pero la parte de discipulado no se le ha hecho, para Brigitte y Andresito, entonces Nubia les estará comunicando. Nos ponemos de acuerdo para decirles cuándo empiezan. Ella primero pues va a revisar el material y luego los estará compartiendo con ustedes. Bueno, y hoy la palabra la lleva mi amadísimo esposo. Ese gran regalo que Dios me ha hecho y que me ha consentido, le ha tocado correr para aquí, correr para allá. Y bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes. Bueno, buenas tardes, Iglesia Sal y Luz a las Naciones. Muy buenas tardes, bendición. Como siempre, Buenas tardes. la alegría tan grande de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro buen Padre Dios. Esta tarde vamos a hablar de la ira de Dios. Si bien recuerdan, llevamos ya cerca de 4 meses hablando de la fidelidad de Dios. Yo quiero una vez más recordarles que esa fidelidad es real y se observa a partir de cosas simples hasta las cosas más complejas de nuestra vida, si nosotros así lo queremos. Tener a mi esposa esta tarde nuevamente como si nada hubiera pasado, eso forma parte de esa fidelidad de Dios. A Él le entregamos las cosas difíciles y Él cumple, y por eso ella está hoy nuevamente con nosotros. Les recuerdo que en estos últimos meses que hemos hablado de la fidelidad, la identificamos, vimos cómo también hay una fidelidad de Jesucristo tanto a su Padre como hacia nosotros. Vimos el poder de Dios y de Jesucristo. Hablamos de su obra creadora, de lo proveedor que es, de su providencia, del poder, de su generosidad. Todo eso forma parte de esa fidelidad que Él tiene con nosotros. Pero también es bueno que pensemos y reflexionemos sobre la ira de Dios. Y aquí hacemos un llamado
especial a nuestra iglesia. El jueves, Naidú les recordaba el credo. Y si lo cumplimos, vamos a estar alejados del pecado y por consiguiente de la ira de Dios, como lo vamos a identificar en esta tarde. La premisa, la reacción punitiva y vindicatoria, legítima y controlada, pero asombrosamente enfática de Dios, ese Dios que es el juez justo hacia la injusticia en las criaturas humanas. Y hasta el presente, la expresión del enojo y la ira de Dios ha tenido el propósito de atraer a pecadores al arrepentimiento y a la conversión. Pero este no será el caso en el día del juicio final. La ira de Dios se produce por el pecado. Y el pecado, es definido en la Biblia como el quebrantamiento de la ley, conforme lo registra Primera de Juan 3:4. Pues solo es posible determinar lo que es pecado cuando se conoce la ley, puesto que la ley fue dada para que las personas se mantuvieran bajo la voluntad de Dios, y el incumplimiento de la ley de Dios es lo que es pecado. En este orden de ideas, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué podemos entender por la ira de Dios? La palabra ira está concebida como una respuesta totalmente efectiva y emocional, dada por medio de la irritación, cólera, enojo, indignación, molestia. Dios no se escapa de sentirla. Y aunque, si bien es cierto, el Padre Celestial es amor en su máxima versión, Dios también siente molestia. Pero aquí hay que resaltar que la ira de Dios es y será muy diferente a la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca podrá ser santa y muy rara vez podrá ser justificada. La ira del hombre en muy pocas veces será justa ante los ojos de Dios, ya que si estamos en el Evangelio, si seguimos la palabra de Dios, debemos ser capaces de entender a cabalidad que los designios de Dios es lo más importante. Y está el caso más sencillo, pero que es una realidad en nuestras vidas: el fallecimiento de un familiar. En la mayoría de los casos desata nuestra ira, sin comprender que Dios así lo ha dispuesto, porque los planes de esa persona han culminado en esta tierra. Se quedó sin sonido. Sin sonido, Naidú. No, es que parece que Naidú algo, apaga. no, o de pronto se les fue la luz porque están desconectados. No, Ahí. No, ahí está, otra vez vuelve a hablar porque Es que no, están apagados los dos, el pastor Luis y la pastora Naidú. sí, Están sin sonido. sin sonido y sin cámara.
Sigue hablando. ¿Aló? Sí, Ahí lo- ahí te escuchamos con eco. Ya, Ya. Sigue con eco. Ya. Vuelve a hablar. Entonces, ¿hasta dónde? Ahí va. Perfecto. Estaba diciendo que La ira que de la- Dios es santa, sí, siempre justificada. sí, y la ira del hombre es totalmente irracional. Pues. Cuando Bueno, hablaba del fallecimiento de un familiar, que listo. Bueno. ¿Qué significa la ira de Dios según la Biblia? Cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia. Dios, que es el bien por excelencia, es totalmente incompatible con cualquier forma de mal. Dios rechaza el pecado, pero quiere salvar al pecador. Y por eso la Biblia dice igualmente que Dios no quiere la muerte del pecador, sino su conversión. Arrepentimiento. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría era frecuentemente la causa de la ira divina. El Salmo 78, 56 al 66 describe la idolatría de Israel. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo, lo hicieron enojar y no obedecieron sus decretos. Sí, la verdad que hay que... No está pasando los diapositivas. Hicieron lo que sus padres se rebelaron contra él, se torcieron como un arco engañoso. Ya. La ira de Dios es Salmo 78, consistentemente 56. dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira, como está registrado en Sofonías 1, 14 al 15. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino, el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios e incurrir en su justa ira. Por eso es muy importante no perder jamás el contexto global en las afirmaciones de la Sagrada Escritura. La ira de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Recordemos la historia del hombre rico y Lázaro. Habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios
no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Eso está registrado en Romanos 5, versos 6 al 11. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira primera, registrado en Romanos 2, versos 5 al 6. Por el contrario, encontramos tanto en las cartas de Romanos, de Efesios y de Colosenses que se advierte sobre la ira humana. Solo Dios puede vengarse porque su venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre es de origen pecaminoso, exponiéndose a la influencia del demonio. Recordemos que Satanás está en esta tierra suelto y está siempre tratando de dar el mal consejo. Para el cristiano, el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra naturaleza, la cual es la misma naturaleza de Cristo, como lo registró el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Para comprender lo que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de esos sentimientos de ira y de enojo. Romanos 8:5-8 muestra la victoria sobre el pecado en la vida de aquel que está viviendo en el Espíritu. En Filipenses 4, versos 4 al 7, nos dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz. La ira de Dios es algo temible. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz, podemos estar seguros de que la ira de Dios nunca va a caer sobre nosotros. Romanos 5:9. Pero acordémonos que tenemos que estar cubiertos y alejados del pecado, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra existencia terrenal. La naturaleza de la ira de Dios. La ira de Dios es un recordatorio de su santidad y una medida del rechazo que siente Dios por el pecado. La ira de Dios es vertida sobre los impíos que la provocan. La inmensidad de la ira de Dios hacia el pecado es un índice de su santo rechazo por el pecado. Entonces recordemos a partir de esa naturaleza que la ira de Dios es temible. Nahum, capítulo 1, verso 6. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. Por la prédica de Jonás, los ninivitas creyeron en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se arrepintieron y fueron perdonados porque sintieron temor de Dios y quisieron librarse de esa santa ira. Es renuente y de corta duración. Éxodo 34, verso 6. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo,
y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Como una señal abierta de su presencia y manifestación de su gloria, el Señor descendió en una nube y desde allí proclamó su nombre. Y eso es las perfecciones y el carácter denotados por el nombre de Jehová. El Señor Dios es misericordioso, pronto para perdonar al pecador y socorrer al necesitado, piadoso, bueno, dispuesto a conceder beneficios inmerecidos, tardo para la ira, es longánimo, magnánimo, constante, concede tiempo para el arrepentimiento y solo castiga cuando es necesario. La naturaleza de la ira es coherente con su carácter justo y misericordioso. Salmo 7, verso 11. Dios es el que juzga al justo. Es un Dios que emite sentencia cada día. David confiaba que hallará a Dios su poderoso Salvador. La conversión de los pecadores puede evitar su destrucción, porque la amenaza es que si no se convierte de su mal camino, ¿qué espera? La ruina. Pero entre las amenazas de la ira tenemos un ofrecimiento bondadoso de misericordia. La naturaleza de la ira de Dios cumple con los propósitos de Dios. Jeremías 23, verso 20. No se apartará la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderán claramente. Los falsos profetas de Samaria habían seducido a los israelitas para la idolatría. Sin embargo, el Señor consideraba a los falsos profetas de Jerusalén como culpables de iniquidad más horrible, por lo cual la gente se había hecho más osada para pecar. Los falsos maestros serían llevados a sufrir la parte más amarga de la ira del Señor. Los hicieron creer que no había daño en el pecado y así lo practicaron. Entonces hicieron que los demás les creyeran. Veamos ahora las causas de la ira de Dios. La doctrina de la ira de Dios nos instruye en que no debemos aliarnos con los impíos. Miren esta partecita bien interesante. Mientras ellos aparentemente se sienten bien en su maldad, están cayendo bajo la ira de Dios. Y entonces esto debe ser muy claro para nosotros. No podemos darle juego a los que no creen. ¿Dónde se origina? En la idolatría e incredulidad. Números 25, verso 3. Israel se adhirió al Baal de Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. La amistad del impío es más peligrosa que su enemistad. Pues nada puede vencer al pueblo de Dios si no son derrotados por la concupiscencia, ni pueden herirlo un encantamiento, sino la seducción de los intereses y placeres mundanos. Aquí pienso en mi Colombia. ¿Cómo nos quieren engañar? ¿Cómo nos quieren hacer creer que están con nuestro Dios? He aquí el pecado de Israel, al cual son provocados por las hijas de Moab y Madián. Nuestros peores enemigos
son los que nos llevan a pecar, pues ese es el mayor daño que un hombre puede hacernos, porque es ponernos contra Dios. Las enfermedades son el fruto de la ira de Dios, pues la enfermedad y la muerte entraron al mundo cuando el hombre decidió pecar, alejándose de la voluntad de Dios. La desobediencia y la deslealtad, Josué capítulo 7, verso 1, versión Reina Valera actual. Pero los hijos de Israel transgredieron con respeto al anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serach, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Recordemos que Acán tomó algo del botín de Jericó. El amor por el mundo es la raíz de amargura más difícil de arrancar. Debemos cuidarnos del pecado, no sea que por él muchos sean estorbados y contaminados. Es deber nuestro vigilarnos mutuamente para impedir el pecado, porque los pecados ajenos pueden ser para nuestro mal. La fácil conquista de Jericó suscitó desprecio hacia el enemigo y una disposición a esperar que el Señor hiciera todo por ellos sin que ellos usaran los medios correctos. La vida impía. Segunda de Timoteo 3:1-9. Pero antes de ella, el juicio de Dios contra los impíos es una señal de su ira contra las acciones que contradicen su carácter, propósito justos. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita, pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, reprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Aún en la época del Evangelio, habría tiempos peligrosos a causa de persecuciones desde afuera, más aún por las corrupciones internas. A los hombres les gusta acceder a sus propias ambiciones más que complacer a Dios y cumplir su deber. Cuando todo hombre anhela lo que puede obtener y ansía conservar lo que tiene, esto hace que los hombres sean peligrosos, los unos para los otros. Cuando los hombres no temen a Dios, no consideran al hombre. Cuando los hijos son desobedientes con sus padres, esto hace
que los tiempos sean peligrosos. Los hombres son impíos y sin temor de Dios porque son ingratos ante las misericordias de Dios. Abusamos de las dádivas de Dios. Si las hacemos alimento y combustible de nuestras concupiscencias. Los tiempos también son peligrosos cuando los padres carecen de afecto natural por sus hijos. Cuando los hombres no mandan sus propios espíritus, solo desprecian lo bueno y honroso. El orgullo, la arrogancia e hipocresía. Mateo 23, versos 27 al 28. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes a la verdad por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Algunos escribas y fariseos, recordemos, no compartían el evangelio de Cristo y por lo tanto no entendieron cómo la salvación de las almas de los hombres se daba por la fe en él. Malo es mantenernos alejados de Cristo, pero peor es mantener a los demás lejos de él. Las quejas en contra y la oposición a los propósitos de Dios. Números, capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor. Lo oyó el Señor y se encendió su furor. Y un fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. La debilidad de la ley descubre al pecado, pero no puede destruirlo. Lo controla, pero no puede vencerlo. Ellos se quejaron. Los que tienen un espíritu disconforme siempre hallarán algo por qué pelear o afanarse, aunque las circunstancias de su situación exterior nunca han sido tan favorables. El Señor lo oyó, pero no Moisés. Dios conoce las quejas y murmuraciones secretas del corazón, aunque estén ocultas a los hombres. Lo que vio le desagradó tanto que los castigó por este pecado. La injusticia. Zacarías, capítulo 7, versos 9 al 12. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juzguen conforme a la verdad. Practiquen la bondad y la misericordia, cada uno con su hermano. No extorsionen a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Ni ninguno piense en su corazón el mal contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Más bien, se encogieron de hombros rebeldemente y taparon sus oídos para no oír. Y endurecieron su corazón como un diamante para no oír las leyes ni las palabras del Señor de los ejércitos que enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por tanto, se desencadenó la gran ira del Señor de los ejércitos. Dios dejó en la ley lo que esperaba que su pueblo cumpliera. El incumplimiento de su ley fue lo que produjo la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Solo en la medida que se conoce la ley, se puede conocer la voluntad de Dios. El rechazo de los siervos de Dios. Hebreos 10, versos 29 al 31.
cuánto mayor castigo piensan que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré retribución. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El pecado aquí mencionado es la falla total y definitiva en que los hombres desprecian, rechazan con voluntad y resolución total y firme a Cristo, el único Salvador. Desprecian y resisten al Espíritu, el único santificador, y desprecian y renuncian al Evangelio, el único camino a la salvación y a las palabras de vida eterna. Por esa destrucción, Dios da todavía en la tierra un aviso previo temible a las consecuencias de que algunos pecadores que pierden la esperanza de ser capaces de soportarlo o escaparse de ella. Tercer gran elemento de la ira de Dios, Él no la revela. La ira de Dios es la etapa final de las catástrofes que culminarán con el regreso de Cristo. Y se trata de un terrible castigo por la hostilidad de la humanidad, que se ha rehusado a escuchar las advertencias de Dios. Lamentablemente, ni siquiera ese castigo logrará que el mundo se arrepienta de su idolatría, los homicidios, el paganismo, los robos. Y la mayoría de los seres humanos simplemente seguirán blasfemando y culpando a Dios por su sufrimiento. En este orden, hay dos momentos de revelación de la ira de Dios. El primero de ellos, en tiempos presentes, Romanos, capítulo 1, verso 18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. El apóstol Pablo empieza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por medio de sus propias obras. Ningún hombre puede alegar que ha cumplido todas sus obligaciones para con Dios y su prójimo, ni tampoco puede decir verazmente que ha actuado plenamente sobre la base de la luz que se le ha otorgado. La pecaminosidad del hombre es entendida como iniquidad contra las leyes de la primera tabla e injusticia contra las de la segunda. Segundo tiempo, en un futuro, día de ira, el cual es anticipado. Lo registra Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los judíos fueron escogidos como el pueblo de Dios, pero ellos en oportunidades no valoraron ese inmenso privilegio. A la iglesia hoy le pasa lo mismo cuando no cumple los mandamientos de Dios y peca.
El caso es tan claro que podemos apelar a los pensamientos propios del pecador. En todo pecado voluntario hay desprecio a la voluntad de Dios. Veamos ahora entonces las consecuencias de la ira de Dios. La protección de Dios no es algo que podamos comprar a último momento cuando vemos venir su castigo. No habrá boletos que podamos comprar para ir al lugar de protección, ni contraseñas secretas para obtener inmunidad ante la ira de Dios. ¿Cuál es entonces la condición de Dios para protegernos? ¿Qué debe hacer para ser parte de los protegidos? Las respuestas están en su palabra. Dios permite que aquellos que rechazan la justicia permanezcan en su pecado. Romanos 1, versos 18 al 32. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tiene excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a las impurezas en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. El apóstol empieza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por medio de sus propias obras. Porque ningún hombre puede alegar que ha cumplido todas sus obligaciones para con Dios y su prójimo, ni tampoco puede decir verazmente que ha actuado plenamente sobre la base de la luz que se le ha otorgado. La causa de la pecaminosidad es detener con injusticia la verdad. Todos saben lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios es muy clara en eso. En ella se encuentra la voluntad de Dios para la humanidad. Así que nadie que conozca la palabra de Dios puede alegar ignorancia. El castigo será experimentado por gente rebelde. Deuteronomio 8, verso 19. Pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte del Señor tu Dios y caminas en pos de otros dioses y le rindes culto, postrándote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra ustedes que perecerán totalmente. Todas las dádivas de Dios son conforme a sus promesas. Moisés repite la advertencia que daba a menudo sobre las consecuencias fatales
de olvidar a Dios. Los que siguen a los demás en el pecado los seguirán hasta la destrucción. Si hacemos como hacen los pecadores, tenemos que esperar la paga de los pecadores. Esa paga, castigo de muerte. Éxodo capítulo 12, verso 2. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré acto justiciero contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Nuestro Señor hace nuevas todas las cosas para aquellos que libera de la esclavitud de Satanás y los toma para sí mismos a fin de que sean su pueblo. El momento en que Él hace esto, para ellos es el comienzo de una vida nueva. Dios señaló la noche en que iban a salir de Egipto, cada familia matará un cordero, o que 2 o 3 familias, si eran pequeñas, debían matar un cordero en conjunto. Ese cordero tenía que comerse en la manera aquí indicada y la sangre debía rociarse en el dintel y en los postes para señalar las casas de los israelitas y distinguirlas de la de los egipcios. El ángel del Señor, cuando destruyera los primogénitos de Egipto, pasaría por alto las casas marcadas con la sangre del cordero. De aquí el nombre de esa fiesta, ordenanza sagrada. Veamos otro ejemplo de muerte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que oían. El castigo del exilio. Jeremías capítulo 15, versos 13 al 14. Por causa de todos sus pecados voy a entregar a la rapiña, sin recibir nada a cambio, todas las riquezas y los tesoros que hay en tu territorio. Mi furor se ha encendido como un fuego y arderá sobre ustedes. Voy a hacer que ustedes sirvan a sus enemigos en una tierra que no conocen. Jeremías encontró mucho desprecio, mucho reproche, cuando ellos debieron bendecirle a él y a Dios por él. Sostén grande y suficiente para el pueblo de Dios es que, por difícil que sea su camino, al final todo será bueno para ellos. Dios convierte al pueblo. El enemigo tratará bien al profeta, pero la gente que tenía grandes patrimonios apenas será usada. Todas las partes del país habían sumado a la culpa nacional y cada uno se avergüenza de sí mismo. Destrucción de toda la nación de Israel. Ezequiel 38, versos 19 al 21. Porque en mi cielo y en el fuego de mi indignación digo que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Los montes serán destruidos y caerán los declives. Toda muralla caerá a tierra. En todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice el Señor Dios, y la espada de cada uno estará contra su hermano.
El enemigo hará una incursión formidable sobre la tierra de Israel, cuando Israel habite a salvo bajo la protección divina. Las promesas de seguridad que atesoran en la palabra de Dios contra los trastornos, los peligros en que pueda ser llevada la iglesia en los últimos tiempos. En la destrucción de los pecadores, Dios deja muy claro que Él es un Dios grande y santo. Debemos desear y orar diariamente. Padre, glorifica tu nombre en nosotros, en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestras vidas. Dios será temido cuando su santidad y realeza sean reveladas. Isaías 59, 18, 19. De acuerdo con sus hechos, así dará la redistribución. Irá para sus adversarios y furor para sus enemigos. Dará su retribución a las costas. Desde el occidente temerán al nombre del Señor y desde donde nace el sol su gloria, porque Él vendrá como río encajonado sobre el cual impele el soplo del Señor. Dios hará que se manifieste claramente su justicia a los enemigos de su iglesia, de su pueblo. Cuando el enemigo amenace derribar todo sin control, entonces el Espíritu del Señor lo detendrá y lo hará huir. Ha librado y aún librará. Se promete una salvación mucho más gloriosa, obrada por el Mesías cuando se cumpla el tiempo, por todo lo cual tuvieron siempre ese norte los profetas. Al final, Dios purificará y restaurará a su pueblo para el servicio. Malaquías, versos 2, 4. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, como fuego purificador y como lejía de lavanderos, Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los afinará como oro, como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda en justicia. Y así será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos. Todo este capítulo, en especial estas primeras palabras, son una respuesta a los difíciles momentos de esa época. Aquí hay una profecía de la aparición de Juan el Bautista, que viene a ser el heraldo de Cristo, el que va a preparar el camino, el que llama a los hombres al arrepentimiento. El Mesías ha sido llamado desde hace mucho tiempo, el que debe venir, y ahora vendrá dentro de poco. Él es el mensajero del pacto. Quienes buscan a Jesús encontrarán placer en Él, a menudo cuando no lo esperan. El Señor Jesús prepara el corazón de los pecadores para que sean su templo. Por el ministerio de su palabra y las convicciones de su espíritu, Él entra como el mensajero de paz y consuelo. Terminamos recordando nuestra idea inicial. La reacción punitiva y vindicatoria, legítima y controlada, pero asombrosamente enfática de Dios, el juez justo a la injusticia de las criaturas humanas, la ira de Dios. Hasta el presente, la expresión del enojo y la ira de Dios ha tenido el propósito de atraer a pecadores
al arrepentimiento y a la conversión. Pero este no será el caso el día del juicio final. 4 ideas personales, principales, desarrollamos esta tarde. La naturaleza de la ira de Dios, las causas de la ira de Dios, cómo Dios nos revela su ira y cuáles son las consecuencias de esa ira de Dios. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria? Tomemos seriamente la doctrina de la ira de Dios. No seamos negligentes con ella, ni la escondamos. La doctrina de la ira de Dios debe ser un incentivo para el evangelismo y para la proclamación de la pureza del evangelio, que incluye el pecado, la justicia y el juicio. Mirémosla como una parte de la bondad, de la gloria y de la misericordia de Dios. ¿Y cuál sería la invitación de este mensaje? Para la gloria de Dios y para nuestro bien. Que esta escuela, que esta doctrina de la ira de Dios sea la base para una vida santa para todos nosotros. Amén. 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 Agradecemos a Luis Andrés por esa palabra que nos toca a todos y que Dios nos libre a nosotros de todos, a todos nosotros de una ira santa, ¿cierto? Porque ¿quién nos libra de eso? Nadie. Bueno, mis amados, los esperamos el día. Ay, veo a Jefferson Fabián por aquí. Bienvenido, Jefferson. Qué alegría que hoy nos estés acompañando. Gracias. Es nuestro joven de acá de nuestras reuniones. Bueno, Yo el también. día miércoles nos estamos viendo nuevamente a las 8 de la noche. Es un tiempo de lectura y de oración y en estos días vamos a estar un poco recordando nuestra misión, nuestra visión. Vamos a aprovechar este tiempo para hacer un recorderis de todo eso para las personas nuevas que ahora nos acompañan, así que no se los pierdan. Jarito, le hacemos nuestra oración de despedida. ¿Alguien tiene motivos de oración? Sí, por los niños, sobre todo por estas fechas de que... ¿Yo? Sí, yo, por los niños, por toda esta fecha. Bueno, yo voy a hacer una de gratitud y tú cierras con oración por todo nuestro país y por todas las personas de la iglesia, Sal y Luz a las Naciones, por sus familias y demás. Quiero agradecerle a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por la vida que me has regalado, por estarme acompañando en la cirugía, por cada una de las personas que has ido trayendo poco a poco a nuestra iglesia, Sal y Luz a las Naciones. Señor, yo te pido para cada una de ellas gracias, sabiduría, inteligencia, amor, fe y un apasionamiento muy grande por los que no conocen tu palabra. Señor, yo te agradezco por la vida de cada una de ellas y por sus oraciones en mi operación. Ok. Padre mío, te doy gracias. Abre, abre. ¿Ya está abierto? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Pues Padre Santo, te damos gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y hoy ejercemos tu autoridad, Padre mío. Tu palabra nos dice que todo el que cree en el Señor Jesucristo, una señal de esas es que echa fuera demonios, que toman las manos serpientes, que si bebe cosa mortífera no le hará daño, y que sobre los enfermos impondrá manos y todos sanarán. Hoy ejercemos el expulsar demonios. Hoy ejercemos, Señor, que no habrá, que hoy ordenamos al diablo que no utilice a nuestros niños en sus ritos satánicos, Señor. Hoy destruimos toda obra que pretendan hacer para la celebración del 31 de octubre, Señor. Que seas tú sellándolos, que seamos nosotros hoy en la brecha, Señor, peleando esa batalla que hemos de pelear por cada uno de nuestros niños, Señor. Hoy destruimos toda obra de Satanás, hoy destruimos todo pacto de Satanás contra ellos. Hoy los apartamos para ti, Señor.
Hoy te damos gracias, Padre mío, porque tú nos das esta herramienta, porque nos has dado tu palabra para que nosotros peleemos la batalla, Señor, para que nosotros peleemos la batalla en los lugares celestiales donde es nuestra pelea y donde es también nuestra ciudadanía. También te damos gracias por este país, Colombia, Señor. Hoy te lo colocamos a tus pies como siempre, para que seas tú, Señor, dándole sabiduría a los gobernantes, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, renovando sus pensamientos, Señor, y transformando sus corazones. En el nombre poderoso de mi Señor Yeshua, hoy te entregamos a todo colombiano, Señor, este país, esta tierra que te pertenece, esta tierra donde va a haber un excelente y un nuevo avivamiento, Señor. Que sea tu mano siempre y poderosa sobre cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Así sea. Amén. Chao, Blanca, chao, Lucho, chao, mi nene. Está bien. Muchas Chao, gracias. Dios los Ney, chao, Bendiciones bendiga. para todos. todos. Chao, Chao, Rubia, chao. chao, todos. Dios los bendiga. Amén. Hasta luego. Chao. Bendiciones. Muchas gracias. Me alegra verla, pastora, así. Gloria a Dios.